Soy Víctor Suárez, soy gerente técnico para toda Latinoamérica, entonces soy responsable de la parte técnica de Bogotá. Voy a compartir mi pantalla ahora, creo que tenemos una presentación. Entonces, la idea de nosotros, juntamente con Movilidad, hablar un poco de Bogotá, principalmente con temas técnicos, con enfoque más instalaciones de módulos, con distintas topologías de conexión. Entonces, de nuevo, soy Víctor Suárez, soy gerente técnico y adelante. Tenemos tres partes de este webinar. La primera parte voy a hablar rápidamente de Bogotá, solamente para recordar quién es Bogotá. La parte 2 vamos a hablar principalmente el datasheet de todos los puntos principales, los puntos que tiene que llevar en consideración cuando está desarrollando proyectos. Y la parte 3, unas dudas y las buenas prácticas. ¿Okay? La parte 1, ¿quién es Jota? Jota es una empresa china fundada en 2005, entonces tenemos muchos años ya con mucha experiencia, mucha expertise en desarrollo de productos y proyectos. Tenemos más de 30.000 empleados, o sea, tenemos 13 fábricas alrededor del mundo, es una facturación muy buena también, y más de, creo que está 128, pero estamos en 130 gigavatios acumulados de envíos para todo el mundo, incluso Latinoamérica. Estamos presentes en 135 países y tenemos 13 fábricas globales. Y nuestro market share a nivel global, o sea, de todo lo que se vende de módulos al mundo, tenemos 16% de parte de ventas a nivel global cuando se habla de módulos fotovoltaicos. Y ese es un punto muy importante, que tenemos toda la cadena verticalizada, o sea, tenemos el control de toda la cadena productiva, desde el lingot, de wafers, celdas, módulos, y decimos que tenemos power plants. ¿Por qué decimos eso? Porque tenemos algunas fábricas, o sea, algunas plantas de nosotros son autoproducción de energía, o sea, tenemos toda la cadena verde. Por eso decimos que tenemos el control de toda la cadena de producción, que es un punto importante cuando está evaluando y haciendo la comparativa de distintos fabricantes del mercado. ¿Y dónde están nuestras 13 fábricas? Están en mayoría en China, claro, 90% de nuestra fábrica está ubicada en China, y tenemos una fábrica también en Vietnam y otra en el mercado de Estados Unidos para hacer la venta para el mercado directamente de Estados Unidos. Y cada fábrica tiene su, decimos así, tiene su objetivo, tiene su enfoque. O sea, dependiendo de la fábrica, va a ser wafers, o celda o módulos. Y hay algunas fábricas que hacen todo, o sea, tiene todo el proceso productivo, toda la fábrica solamente. Y tenemos nuestras subsidiarias, o sea, estamos presentes en 35 países y dependiendo del país tenemos un escritorio, o sea, tenemos una oficina y también tenemos, dependiendo del país, un almacén. Por ejemplo, mirando el mercado de LATAM, tenemos escritorios en México, Colombia, Brasil y Chile. Y en Brasil tenemos un gran almacén donde hicimos la venta directamente para nuestros clientes finales. Esta es nuestra organización con enfoque en Colombia, o sea, tenemos la gente ubicada en Colombia, que es María, Jairo y también Víctor. Y la parte de soporte con enfoque más técnico soy yo, Víctor Suárez. Y también tenemos a personas con enfoque también y la operación. O sea, toda la parte logística es Juan, la persona responsable por este tema. Y los servicios que ofrecemos para ventas, que por ejemplo estamos haciendo aquí, que es presentación técnica, definición de productos, soporte, desarrollo de proyecto y tal. Y también tenemos nuestro postventas, que es la capacitación y sitios, dependiendo del cliente, del tamaño del proyecto, también solución de problemas, o sea, la pronta respuesta y también los soportes logísticos si quieres. Premios de calidad, o sea, siempre que hablas de Jota, es sinónimo de calidad de producto. Incluso que tenemos la certificación, que es el requisito mínimo a nivel global, de acuerdo con la laboratorio TÜV,
Tenemos más dos certificaciones que es muy importante cuando se está evaluando distintos fabricantes, que es la certificación PBL y la certificación RTC. Más adelante lo explico mejor. Y también decimos que nuestros productos tienen también compatibilidad entre equipos. O sea, los equipos principales de un proyecto es un módulo fotovoltaico, inversor y también la estructura. Tenemos compatibilidad mecánica independiente de la solución que está eligiendo para tu proyecto, desde techos hasta estructura fija, tracker, carport, y también debido principalmente a las dimensiones que nuestros módulos tienen. Y también decimos que tenemos compatibilidad eléctrica, o sea, es totalmente compatible dependiente de tu proyecto, que esté utilizando el microinversor hasta el inversor central. Y decimos también que tenemos facilidad de instalación y conexión, porque nuestros conectores estándar son UC4 y también son 100% compatibles con MC4 de mercado. Tenemos reports donde hay un tema de compatibilidad tanto mecánica y tanto eléctrica. Y nuestro cableado estándar, o sea, sin costo adicional, para los módulos se puede tener 1.3 metros o 1.5 metros. Entonces, se puede hacer conexiones en serie, en paralelo, en leapfrog, y no va a tener problema. ¿Y cómo elegir? La pregunta principal, ¿cómo elegir un módulo fotovoltaico de calidad y que es bueno también? Imagínate que hoy por hoy tenemos más de 75 fabricantes de módulos a nivel global, incluso en SNEC, una feria en China, la feria Intersolar Week en Alemania. Tenemos, creo que 150 fabricantes de módulos a nivel global. De todo eso, solamente 39 son Tier 1. Y de esos 39, solamente 25 tienen la certificación PBL. Y de los 25, solamente 6 tienen certificación RTC. Y de los 6, solamente 4 tienen certificación de bancabilidad AAA y tienen todas estas certificaciones. Y J es uno de los 4. Entonces, es bueno hacer esta comparativa para pasar confianza para los clientes y tener confianza en tu proyecto también. Ahora vamos a hablar de la parte 2, que hablar rápidamente de las datasheets, las informaciones que son importantes que tienen que evaluar. Dos conceptos principales e importantes también. La celda fotovoltaica es un generador de corriente y no de tensión. O sea, de acuerdo con la radiación que tu módulo está recibiendo, va a tener variación de corriente. La tensión normalmente se queda igualita, se cambia un poco. Entonces, ese es un concepto muy importante para comprender lo que pasa con el módulo cuando tiene mayor irradiancia o menor. Se cambia solamente la corriente. ¿Okay? El segundo concepto importante es que la celda es sensible a la temperatura, porque es un semiconductor electrónico como cualquier otro. O sea, si se trabaja más cálido, va a perder energía, porque disminuye tu flujo de corriente en la interior de la celda. Y si tiene menos calor, o sea, un ambiente más frío, tu celda va a trabajar mucho mejor. ¿Ok? Y cuando mira el datasheet, las informaciones que hay que evaluar son básicamente lo que la descripción, las características eléctricas y mecánicas, el tema de degradación, las garantías, o comprender mejor las garantías y la certificación. Por ejemplo, en DJ, en la primera hoja, lo que miras es este gráfico. Este gráfico básicamente comenta que cuál es el valor de NID, o sea, 1%, 2%, 12,5%, 3, 4, 5%, y también la degradación anual de tu módulo a perder de acuerdo con el tiempo. Entonces, básicamente, cuando tiene este gráfico, miramos que de 100% de la potencia nominal, el primer año se va a considerar 98%, o sea, tu NID es 2%. ¿Y cómo llegamos a este número? Que la degradación en promedio de 0.45, básicamente hacer el cálculo. 98 menos la potencia al final de los 30 años, en este caso el módulo bifacial, 84.95, y hacer la división por los años que le faltan. Estamos en año, vamos a 30, entonces hicimos la división por 29, perdón, 98 menos
84.95 igual por 29. Así llegamos al número de 0.45 de degradación en promedio anual hasta los 30 años. ¿Ok? Entonces, bueno, y es muy importante tener en cuenta lo que es este gráfico. Entonces, cuando está evaluando distintos fabricantes, mirar también este gráfico que es importante y hacer la cuenta. ¿Ok? Otra información importante es la parte, las informaciones mecánicas del módulo. Acá miramos que básicamente tenemos las informaciones del tipo de celda. Entonces, esta celda es un módulo bifacial, pero acá aparece que es mono, pero es monocristalino, no monofacial. Entonces, esta es una celda monocristalina. Y antigua tenía los módulos policristalinos, entonces estos son monocristalinos. Aquí es lo peso del módulo, básicamente, estas son las dimensiones, o sea, está de acuerdo con las dimensiones que encuentra en el módulo, 2278 por 1134. Aquí es cableado que sale del módulo, entonces 4 milímetros, número de celdas, en este modelo trabajamos con 72 celdas, cortadas al medio, 144 celdas. Y 6 filas de 24, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 24 celdas por 6 veces, ¿ok? La caja del diol, básicamente tenemos 3 cajitas, dos al lado y una al centro. Entonces cada caja tiene un diodo de protección. Nuestros conectores que comentamos antes, por patrón es UC4, pero es 100% compatible. Entonces, dependiendo del módulo, se puede ofrecer con UC4 o MC4, porque Bogotá tiene una alianza de global con el fabricante de conectores estable. Entonces, podemos ofrecer las dos opciones para tu proyecto. Y el tamaño de cableado, como comentamos anteriormente, son 1.3 metros. Entonces, hay 1.3 metros acá y acá. Y en este modelo es un bifacial, o sea, tenemos vidrio en la parte frontal y posterior, 2 vidrios de 2 milímetros. Aquí son informaciones del pallet, o sea, tenemos 36 módulos en el pallet con 700, se va a considerar una importación directa, o sea, el contenedor tiene 720 módulos por contenedor. Entonces, si tenemos 36 módulos por pallet, tiene 20 paletes por contenedor. ¿Okay? Esta parte es las informaciones eléctricas. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta este modelo de 540 vatios por ejemplo. Entonces aquí esa información, la potencia nominal en estas condiciones, 1000 vatios por metro cuadrado al 25 grados. Entonces tiene esta potencia 540 vatios. Estas son las informaciones de la tensión, o sea, tensión de circuito abierto, o sea, cuando no tiene corriente circulando, cuando no hay diferencia de potencial, tiene esta tensión máxima de 49.6 voltios. Y con esta información que hace el presionamiento del tamaño de la cadena. Y esta es la tensión que normalmente el módulo va a estar operando. Y estas dos son las informaciones de corriente. Esta es la corriente del cortocircuito. O sea, se pone el positivo y negativo en cortocircuito, va a tener este valor de corriente máximo. Para el dimensionamiento de la tamaño de la cadena en la entrada del inversor, hay que considerar este valor de corriente. Por ejemplo, si tu inversor trabaja con una corriente de 30 amperios, 40 amperios, hay que considerar este valor de corriente para poner un string o dos strings en el mismo MPPT. Y este es el valor de corriente que normalmente el módulo va a operar. La eficiencia del módulo, que básicamente la definición, la relación de la potencia corriente con el tamaño del módulo. Entonces, tenemos con ese tamaño del módulo, con esta potencia, tenemos una eficiencia de 20.9%. Aquí es la tolerancia de la potencia, o sea, nunca va a tener menos que 540. Se puede tener 542, 543, 544, pero nunca va a tener menor potencia que lo que estamos ofreciendo. Aquí son los coeficientes de temperatura,
uno más con el tema de la corriente de cortocircuito, o sea, lo que ocurre cuando tiene la diferencia de temperatura de acuerdo con la corriente, de acuerdo con la tensión, y al final con la potencia máxima. ¿Ok? Pues bien, aquí es una tabla de referencia porque en este modelo es un modo bifacial. Entonces hay una ganancia de la parte posterior. Y entonces, aquí es una tabla solamente de referencia si caso tu módulo tiene una ganancia de 10%. Entonces, imaginando y recordando que las celdas, que los módulos son generador de corriente, si tengo una ganancia de 10%, se va a cambiar básicamente las corrientes. Normalmente se cambia poquito, muy poco en la parte de tensión. Entonces, teniendo en cuenta la misma referencia del módulo 540, entonces vamos a mirar que vamos a tener cambios solamente en la parte de corriente. Por ejemplo, en la corriente inicial es 13.86, la corriente de cortocircuito con 540. Y si hay ganancia de 10%, se cambia para 14.83. Entonces, es eso que lo que el inversor va a mirar cuando tiene una ganancia. No va a tener cambio en la tensión de 1500 voltios. Va a tener mayor ganancia en el tema de corriente. ¿Ok? Otras informaciones que se encuentran en el datasheet, en la tensión de operación, o sea, tensión máxima de tu sistema siempre va a ser 1500 voltios, básicamente porque para mantener en baja tensión. Porque se cambia, por ejemplo, para 2000 voltios, va a trabajar con media tensión. Y aquí entonces para mantener todo tu sistema, todo tu circuito, todos tus dimensionamientos, las protecciones, entonces va a trabajar el máximo de corriente continua de 1500 voltios. Aquí la temperatura de operación, que el módulo puede trabajar tranquilamente. Y si trabaja con protecciones de la parte de corriente continua, este es el dimensionamiento máximo que se puede trabajar, hay que trabajar. Aquí son las cargas, la parte frontal trasera máxima, o sea, se puede tener una carga máxima en la parte frontal 2400 pascal y 2400 la parte posterior. El factor de bifacialidad también básicamente tipo P, o sea, tipo P que trabajamos en el mercado, normalmente se trabaja con un 70%. Entonces básicamente es la relación que tiene en la parte frontal y de acuerdo con la parte posterior. Entonces imagina que va a recibir la parte frontal 540 vatios, que es 100% la parte frontal, y la parte posterior es 70%. Por eso decimos que el factor de facilidad es 70%. Y al final del datasheet normalmente se encuentran estas curvas características que está básicamente la relación de la corriente con la tensión de acuerdo con la irradiancia. O sea, cuanto mayor la irradiancia, mayor siempre será tu corriente, es directamente proporcional. Y mira que el gráfico muestra que no hay mucho cambio en la parte de voltaje. Es el concepto inicial que conversamos antes, que siempre las celdas generadoras de corriente no de tensión. Este otro gráfico es básicamente la relación de potencia con la voltaje. Los inversores normalmente hacen la búsqueda de este punto máximo de potencia, que normalmente es este punto aquí. Por eso un gráfico está conectado al otro, que muestra cuál es el punto máximo de potencia que la módulo puede llegar de acuerdo con la irradiación. Y el tercer gráfico es la relación de la corriente y la tensión de acuerdo con la temperatura, que lo que comentamos antes también, que los módulos y las celdas todos son sensibles a la temperatura. Entonces, de acuerdo con los cambios de temperaturas, se cambia la voltaje. La corriente se mantiene la misma. No hay cambios, pero la voltaje sí. Entonces, básicamente, el gráfico está mostrando eso aquí. Cuando hay mayor temperatura, es menor tu valor de voltaje. La parte 3, básicamente, el almacenamiento y manejo.
Entonces, es importante que almacenes las tarimas en ubicaciones, lugares buenos, que no tenga humedad y tal, lugares secos que estén bien. Y porque cuando se almacena incorrectamente, la pérdida de garantía es automática. Por ejemplo, si encuentra esto en campo, o sea, en algún almacén de ustedes o de algún cliente, se va a tener una pérdida de garantía automáticamente. Porque mira lo que ocurre cuando tiene una alta humedad en las tarimas, va a tener deformación mecánica en tu embalaje. Y la correcta manipulación también es importante. Utilizar equipos adecuados como carretillas, levaduras, transparenta, línea cargadora. Entonces, el manejo o transporte incorrecto también dará lugar a la pérdida de garantía de los módulos. Entonces, es importante tener el manejo correcto. La limpieza del módulo también. Tenemos nuestro manual de limpieza, lo que es permitido, lo que no es. Entonces, es importante siempre tener en las manos el manual de limpieza de los módulos para no tener problemas a largo plazo. Y caso, por ejemplo, de oficinas mayores, en proyectos más largos que utilizan robot, siempre es bueno hablar, por ejemplo, con la gente de movilidad y también con nosotros fabricantes para hacer la homologación del equipo, para hacer la limpieza de los módulos. Y la limpieza de terreno también es importante hacer la limpieza porque para no generar sombreado y punto caliente y la pérdida de energía, y también hacer el manejo correcto, tener protecciones para no golpear los módulos de parte frontal o trasera con piedras o algo así. Y, por ejemplo, es importante tener protección para no tener un golpeo con piedras que va a generar el rompimiento de las celdas, generar punto caliente, o la parte posterior del flexi, tener problemas y tu sin nada operar adecuadamente. La fijación de los módulos también es importante llevar en consideración las especificaciones técnicas que están de acuerdo con nuestro manual de instalación. O sea, es importante mirar siempre el manual de instalación, lo que está de acuerdo o no. Se va a utilizar los clamps finales o intermedio, si están de acuerdo, la espesura, el tipo de material. Entonces es importante para garantizar que tu módulo va a tener garantía a largo plazo. Y cuando utiliza la fijación por el marco, siempre utilizar este tipo de fijación con estos dispositivos para que tu módulo opere adecuadamente. Y aquí siempre es información que tiene nuestro manual de instalación que comenta cuál es la distancia adecuada, cuál es la distancia correcta para poner los clampes de fijación en estos puntos. El manual de instalación presenta esta ecuación para hacer el cálculo de cuál es la distancia correcta en tus instalaciones. Entonces, básicamente, mirar siempre el alto, cuál es el alto del módulo y poner en esta ecuación para hacer el cálculo correcto del espacio S entre los clamps, ¿vale? Otro punto, la parte de fijación, que hay que tener espacio mínimo de 10 milímetros entre los módulos, tanto en las laterales, tanto se utiliza una fila arriba y abajo también. Y cuando utilizado en instalaciones en techos, hay que tener un espacio de 10 centímetros entre las superficies del techo y hasta el módulo. El dimensionamiento de string, o sea, el dimensionamiento de la cadena, es importante hacer la corrección de la voltaje de acuerdo con la temperatura, porque miramos antes y vimos que la celda es sensible a la temperatura, entonces es importante hacer la corrección de temperatura de acuerdo con la voltaje. Entonces, con eso tenemos esta ecuación, que básicamente hace la corrección de la tensión de tu cadena. Por ejemplo, utilizamos este módulo de 540, por ejemplo, y tenemos
esta potencia, este coeficiente de la temperatura de acuerdo con la tensión, un valor de esta potencia con VOC, o sea, la tensión del circuito abierto, 49.6. Tu sistema va a operar, o sea, la entrada de tu inversor va a operar 1500 voltios. Y para este caso, para este ejemplo, bueno, vamos a considerar que la ubicación de tu proyecto tiene una temperatura mínima de 5 grados. Entonces, básicamente, poner estos datos en la ecuación y hacer el cálculo. Entonces, al principio, tu módulo tenía este valor de voltaje. Con este valor de voltaje podría trabajar tranquilamente con 30 módulos por cadena. Pero haciendo esta corrección, tu cadena cambia de 30 para 28 módulos porque cambiamos la temperatura. Entonces es importante hacer la corrección para no tener problemas con la garantía de tu inversor, porque si hace un dimensionamiento malo, cuando hacen un dimensionamiento malo va a tener problema en la entrada de tu inversor. Y si hace un dimensionamiento malo, tu fabricante de inversor va a hablar con usted si tu dimensionamiento está malo, entonces se pierde la garantía. Entonces es importante hacer eso para no tener problemas. Otros conceptos, las conexiones, entonces se pone módulos conectados en serie, va a tener aumento de la tensión. Se pone strings en paralelo, va a tener más corriente. Esta es la conexión en serie en paralelo. Y también en techos y grandes oficinas tienen dos tipos de conexión. Conexión en serie, que es básicamente conectado al lado a lado, y también la conexión leapfrog. Con esto se puede poner menos cableados solar, o sea, tener más ganancia en el costo de producción. Y siempre trabajar con conectores que tengan todas las certificaciones de acuerdo con tu fabricante y con tu normativa, sea de cableado, de conectores, de módulo, de todo. Entonces es importante siempre tener todas las protecciones importantes y estar de acuerdo con todas las normativas que necesitan. Y puesta a tierra, básicamente hay que hacer la puesta a tierra de todos los módulos, o sea, independiente del tipo de puesta a tierra que va a hacer tu proyecto, hay que tener puesta a tierra. No se puede hacer esto porque esto va a perder la garantía automáticamente y hay que poner el puesta a tierra en los módulos, la estructura, lo inversor, las protecciones, hay que hacer todo en el mismo potencial. Y claro, está de acuerdo con toda la normativa técnica. El bifacialidad, el último tema es importante, básicamente la posibilidad del módulo generar energía en la parte posterior. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la ganancia bifacial? El factor de reflectividad de tu suelo, o sea, lo que llamamos de albedo, el método de fijación, o sea, si estás utilizando conexión, estructura de sube, no sube, cuál es la inclinación, cuál es el tamaño de la inca, cuál es el pitch, la distancia entre las filas. Entonces es importante tener en cuenta todos estos temas para ahí sí hacer el cálculo de cuál la ganancia de tu sistema, de tu módulo va a tener en tu proyecto. La bifacialidad. Aquí es una tabla solamente de referencia que normalmente el software PVSys tiene. Entonces, si tú no tienes el valor de las mediciones en la ubicación de tu reflectividad del suelo, utiliza como referencia solamente para referencia de software PVSys. Y como comentamos al principio, que las celdas son generador de corriente y no de tensión, y cuando tiene cualquier ganancia facial de tu módulo, la ganancia es debido al valor de corriente. Entonces, si tenemos la ganancia bifacial, va a tener ganancia de la corriente. Entonces, haciendo el ejemplo básico también, utilizando lo mismo módulo, 540 vatios, con una corriente de 13.86 amperios, y imaginando para tu proyecto un albedo de 10%. Y como miramos en el datasheet, por ejemplo, en este caso, el factor de facilidad tenemos 70%. ¿Cómo es la ganancia? ¿Cómo es el cálculo de la ganancia de la corriente cuando está utilizando un módulo bifacial?
básicamente, paso 1, hacer la multiplicación del albedo, o sea, reflectividad, de acuerdo con el factor de bifacilidad. Entonces, 10% por 70% llega a 7%. El paso 2, irradiación total, eso que, imaginando 100% de la potencia frontal más X% de la potencia trasera. Hicimos el cálculo de 7%, entonces 100% más 7%, entonces tenemos 107%. Al final, entonces, tenemos el valor de la corriente de cortocircuito frontal, que es 13.86, y hace la multiplicación por 107. Entonces, tu corriente cambia de 13.86 amperios para 14.83 amperios. Esto es la ganancia bifacial. Esto es lo que el inversor va a mirar y va a convertir en corriente alternada. Creo que esos son los puntos principales. Creo que el audio no quedó tan bueno, pero espero te pasar las informaciones más importantes. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, queda a disposición. Queda atento. Aquí está nuestro contacto. Ya tienen todos los contactos de la gente de movilidad y aquí están los contactos directamente de Bogotá. Entonces, todos los temas técnicos pueden enviar WhatsApp o enviar correo para mí que conversamos y sacamos todas tus dudas y tus proyectos. ¿Ok? Vale, no sé si hay alguna consulta. Sí, buenos días. Sí. Quería conocer un poco el tema de la bifacialidad. ¿Es propio de la conexión o que se le haga al sistema de generadores fotovoltaicos? ¿O es propio, es un módulo específico que puede ser solamente bifacial? El tema de facilidad depende básicamente de cuál es el modo que está considerando. Y como comentamos antes, hay muchos factores que influyen en la posible ganancia bifacial. Lo principal, cuál es el valor de la tasa de reflectividad del suelo, que es lo más importante. Y sí, claro, trabajar con modos que sean bifaciales y que principalmente tienen la parte frontal y trasera con vidrio. Ok, gracias. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta? Nos pregunta Frank Torres, ¿cuál es la diferencia en costo que tiene un módulo bifacial versus uno convencional? ¿Cuál es la diferencia? Sí, señor, de costo. De puesto tenía que hablar con la gente de energía y movilidad, porque estos son los que hacen los cálculos, el impuesto, porque para nosotros hay una diferencia de puesto, claro, porque el tipo constructivo se cambia. Porque cuando se habla de monofacial, tiene la parte frontal vidrio y la parte posterior tiene el backsheet, la hoja blanquita de la parte trasera. Cuando se trabaja con módulos bifaciales, tiene dos cambios principales. La celda, entonces cambia con una celda monofacial para bifacial y también cambia la parte posterior. Se saca la hoja blanquita y se pone más vidrio. Entonces, básicamente, estas son las diferencias cuando se trabaja con monofacial y bifacial. Y claro, cuando se cambia una hoja blanquita para un vidrio, se va a cambiar también el peso del módulo. Normalmente, kilo de la diferencia entre monofacial y bifacial. Gracias, Víctor. Eric Muñoz nos pregunta, algunas veces se requiere realizar conexiones en circuitos mixtos que pueden llegar a sobrepasar la corriente que soporta el cable de 4 milímetros y puede llegar a necesitarse cable de 10, porque todos los paneles vienen de 4 y 6 milímetros. Esto es algo que está bastante en todo el mercado LATAM, porque hoy por hoy el mercado se trabaja normalmente con módulos de 550 hasta 630, que es lo que JA tiene, independiente de la tecnología, sea un tipo P o un tipo N. Entonces JA trabaja desde 540 hasta 630. Y también el mercado se encuentra en módulos 650, 660, 700 vatios. Y estos módulos están muy largos y hay cambios significativos en las celdas, donde cambia básicamente la área de la celda y cuando se cambia la área de la celda, cambia el valor de corriente.
Entonces, esos módulos que tienen potencias cerca de 700 vatios tienen un valor de corriente de 19 amperios. Y cuando se trabaja de 19 amperios para arriba, hay que considerar cableado normalmente, dependiendo de la ubicación, de si es un módulo bifacial y tal, de 10 milímetros. Pero para módulos monofaciales o bifaciales de OTA, se puede siempre trabajar con 4 hasta 6 milímetros, porque es un valor normal y no va a tener problemas debido al valor de corriente. Tiago nos pregunta, ¿dónde se recomienda usar los paneles bifaciales? Básicamente, tener en cuenta, yo estoy ubicado en Brasil. Brasil es un mercado un poquito más sólido, más maduro, y ya están utilizando modos bifaciales desde techos hasta usinas de gran porte. Entonces, el algo natural de las cosas es una evolución natural. Como pasó de policristalino para monocristalino, ahora están cambiando todo de monofacial para bifacial. Porque otro punto que es importante cuando hacen la comparativa de monofacial para bifacial es la garantía, porque los monofaciales tienen la garantía de 25 años y los bifaciales automáticamente tienen la garantía de 30 años. Y el tema de degradación también. Para un monofacial, una degradación anual, que hicimos el cálculo antes, un monofacial es 0.55% al año. Cuando se trabaja con bifacial son 0.45% al año. Y los bifaciales también trabajan con una temperatura menor. Al final se va a considerar un proyecto por la misma potencia, la misma tamaño de cadena y tal, igualito. Un monofacial y un bifacial, lo bifacial va a generar en promedio 1.5% más de energía debido a la temperatura de operación y la degradación menor. Entonces, es algo natural que se va a pasar por el mercado latam. Ok. Gracias, Víctor. Néstor nos pregunta, ventajas de la conexión Leapfrog de la serie. Básicamente se utiliza menos cableado, porque el mismo cable que se va, se vuelta. Aquí mira, imagina que la conexión en serie va a conectar módulo por módulo, al final, va a llegar al último módulo y tener un cableado para hasta tu inversor, ¿cierto? Cuando utilizas la conexión de infra, básicamente es que este módulo es conectado aquí, 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 aquí y aquí, y conecta este, y se vuelve con lo mismo cableado. No hay un cableado al final para los módulos, por eso utilizan los cableados solar. ¿Entiendes? Esta es la diferencia. Y también no crea algo con una interferencia electromagnética. Entonces, se pasa otro cableado próximo aquí, por ejemplo, y instalación eléctrica va a tener conductividad en este cable. Cuando utilizas de esta manera no va a tener interferencia. Básicamente, los dos beneficios de hacer la conexión de infra. Gracias, Víctor. Y la última pregunta. Para estas soluciones solares, no vi en la presentación los DPS. ¿Qué recomiendan para estos sistemas? ¿Tienen algunos predeterminados o se deben escoger de acuerdo a las especificaciones técnicas? Sí, nosotros como suministramos solamente los módulos, no podemos recomendar a utilizar este fabricante, este, no podemos decir porque no somos fabricantes de estos dispositivos de protecciones. Pero lo principal, a ver si el tiempo de respuesta de tu DPS, la tensión máxima del sistema y si es para corriente continua, porque normalmente a veces en pequeños proyectos se toman cualquier DPS y pone y piensan que están asegurados, pero si pone un DPS para corriente alternada y instalaciones de corriente continua no va a funcionar. Entonces, esas son nuestras recomendaciones. Perfecto, Víctor. Salieron dos preguntas más. Para el panel solar, su comportamiento al trabajar a temperaturas altas, ¿alguna ventaja versus otras tecnologías? Miramos aquí, más fácil ver el gráfico. Aquí,
Vimos que el módulo es sensible a temperatura, o sea, cuando tiene un ambiente mucho más caliente, tu valor de voltaje va a ser menor, o sea, se pone más módulos sensibles conectados en tu cadena. Básicamente, este es el comportamiento de la temperatura de acuerdo con el módulo, o sea, es sensible a la temperatura. Y alguna ventaja versus otras tecnologías. Básicamente, cuando se trabaja con los tipo P y tipo N, una de las ganancias de trabajar con tipo N es que sufre menos con la temperatura, porque tiene coeficiente de temperatura menor. Por ejemplo, en este tipo P tenemos este coeficiente de menos 0.35. Cuando se va a trabajar con la tecnología tipo N, se cambia para menos 0.3. Con eso sufre menos con la temperatura, o sea, un mono se puede operar más tranquilo, en una ubicación más cálida, más limpia, no va a tener tantas pérdidas en la parte de potencia. Entonces, la ventaja, cuando se hace la comparación tipo PN, uno de los beneficios es que el tipo N sufre menos con la temperatura. Perfecto. Y la última. Pero en la conexión Leapfrog se debe asegurar el cable del panel de 1 metro, pero ahora están llegando con cable más corto. Ahí no se gastará la misma o más cantidad de cable. Sí, por eso es un diferencial que comentamos aquí. Porque estos cabos, este tamaño de cableado de JA es estándar. O sea, no va a tener problemas cuando hacer la compra y trabajar con JA en tus proyectos. O sea, sin uso adicional. O sea, todos los módulos que JA hace la venta hoy, de acuerdo con la energía y movilidad, va a siempre tener cableada de 1.3 metros o 1.5 metros, dependiendo del modelo. Entonces, generalmente el mercado se ofrece modos más baratos, decirlo así, con el cableado de 300 milímetros, ¿sí? 300, 400 milímetros. Entonces, no es posible hacer la conexión de infrarrojo con cableado corto. Necesita al menos tener 1.2, 1.3 metros para hacer la conexión de infrarrojo sin problema. Entonces, siempre un tema importante, porque si imagina que es un módulo más barato, que tiene cableado 300, 400 milímetros. Se puede hacer muchas conexiones, muchas conexiones de cableado y de conector, y se puede tener punto caliente más adelante. Imagínense que no hace la montaje correctamente, va a tener un problema. Entonces, siempre considera para tu proyecto fabricantes y módulos que tienen cableado por estándar con este tamaño o mayor. Perfecto, Víctor. Mil gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes por asistir a nuestro webinar de Solar y esperamos verlos en el próximo curso. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.